A ver, compañeros, vamos a conversar acerca de dos vías especiales, vías sensitivas especiales, y especiales se las denomina por tener relación con los órganos de los sentidos. Estas vías, tenemos primero la vía óptica. El ojo como tal es como una cámara fotográfica, y siempre le venía diciendo a mis alumnos como las antiguas cámaras fotográficas, pero ahora resulta que tenemos los celulares y ya no podemos compararlos. Pero si recordamos las antiguas cámaras fotográficas, antes había era tradicional en los parques, diferentes parques del país, el fotógrafo que se ponía su trapo encima para ver la imagen y sacaba una tapita y decía: ya va a salir el pajarito, abría, sacaba la tapita, la tapaba nuevamente y ya estaba la foto. Pero una cámara fotográfica estaba compuesta por una cámara oscura, una caja oscura, ¿ya? En la cual en la parte posterior tenía una membrana, un papel impregnado con plata, que era donde se iba a grabar la imagen. Ese papel donde se va a grabar la imagen en el ojo podría corresponder a la pared posterior del ojo, que es la retina. Esa cámara oscura antigua tenía lógicamente un lente. Ese lente lo que permitía era que luego de que graduaba la distancia el fotógrafo, permitía que la imagen caiga exactamente en la retina. Entonces, si él graduaba de tal forma que la imagen quedara exactamente en la retina, mientras más exactamente esté en la retina, más claridad, más nítida era la imagen. Y lógicamente en la parte anterior, ese lente estaba representado aquí en el ojo por el cristalino, que es un lente biconvexo, ¿no?, que permite concentrar la imagen que caiga en la retina en un ojo normal, como una cámara fotográfica. Pero también se necesitaba que en la parte anterior hubiera un regulador, un dosificador de la entrada de luz a esa cámara oscura, ¿ya? Un diafragma, que se llamaba en las cámaras antiguas, que en el caso del ojo es esa perforación del iris que conocemos con el nombre de pupila, ¿ya? Y esto permitía dividir de aquí para acá en una cámara anterior que está llena de un líquido que era el humor acuoso, y una gran cámara posterior que era el humor vítreo. ¿Qué importancia tiene la retina? En que entre sus diferentes capas hay una que son la de células ganglionares, no, la retina, la de células ganglionares, cuyos axones concurren, ¿no?, van y se dirigen a este lugar, que es el lugar de concentración de los axones que proceden de la retina y que se llama papila óptica. De la papila óptica hacia atrás se llamará nervio óptico, ¿ya? Aquí estamos viendo la perforación. Todo esto este es el iris, la perforación del centro es la pupila, ¿no? Acá está la córnea. Y así tenemos que el ojo, que es donde se inicia en la retina la vía óptica, ¿no? Hay una serie de elementos ya explicados, pero ya ese es el inicio de la vía óptica, aquella vía que recorre toda la parte con tendencia a la parte inferior del cerebro hasta llegar a la cisura calcarina, a los labios de la cisura calcarina, en la cara medial del lóbulo occipital,
donde se encuentra el área 17 de Brodmann, que es la corteza visual primaria. ¿No? Tenemos aquí el ojo, por fuera pues está la córnea, todo esto es la cámara anterior, todo esto acá, este es el cristalino, ¿ya? El cristalino, por medio de estas estructuras ciliares, permiten elongarse o redondearse más, en lo que después veremos lo que se llama la acomodación del cristalino, y esa flexibilidad del cristalino es la que permite que la imagen caiga exactamente en la retina, ¿ya? Pero cuando el cristalino deja de ser cristalino, se vuelve opaco, y es lo que se llama catarata. La catarata es una de las patologías más frecuentes en oftalmología, ¿ya? Que demanda de cirugía. Por eso ustedes ven muchos oftalmólogos en nuestro medio con un buen respaldo económico a costa de las cataratas. Actualmente consiste en retirar ese lente que está opaco y meter un lentecito sintético que va a permitir que la imagen pues llegue a la retina, ¿ya? Entonces, la capacidad que tiene el cristalino para modificar su elongación, su grosor, y que va a permitir mejorar espontáneamente la visión en un ojo normal, pues se llama un reflejo de acomodación. La forma del cristalino depende de cómo se contraiga el músculo ciliar, que es el que va a permitir, ¿no? Acá está el músculo ciliar, que va a permitir que ese cristalino se modifique en cuanto a su grosor, a su circunferencia. Este es un ojo normal, cámara anterior, cámara posterior, cristalino. Como este cristalino está de tamaño y forma normal, permite que la imagen caiga exactamente en la retina, ¿ya? Cuando esta imagen se forma antes de la retina o después de la retina, es que se utilizan lentes, las personas que usan lentes, para que eso permita que la imagen caiga nuevamente en la retina y se vea nítido. Ustedes pueden ver aquí un ejemplo de miopía. ¿Qué es la miopía? No es otra cosa que la imagen, y por modificaciones de la forma del ojo o del mismo cristalino, la imagen cae antes de la retina. Aquí debería caer la imagen. Entonces se le ponen unos lentes para que la imagen caiga exactamente aquí. El ojo, lo que puede originar una miopía es que el ojo sea demasiado elongado, ya con una curvatura demasiado pronunciada, y los rayos se enfocan en la parte no frontal de la retina, sino antes de la retina. Es antes de la retina. La retina está acá, la retina se queda muy atrás ya en relación a donde cae la imagen. Y en el hipermétrope, en cambio, la imagen se forma muy atrás de la retina, y hay que corregir ya sea la forma de la parte anterior del ojo con cierto tipo de rayos láser, o colocando aquí lentes que permitan que la imagen caiga exactamente en la retina. Entonces el ojo resulta como muy corto, ¿no? Con una curvatura insuficiente, y los rayos se enfocan por detrás de la retina, como habíamos dicho. Aquí vemos un corte de un ojo y vemos cómo existe esta pequeña protrusión, lugar de concentración de los axones que proceden de la retina, que no está ubicado en la parte central de la pared posterior, sino está ubicado un tanto hacia abajo y hacia adentro,
y que se conoce con nombre de papila óptica. ¿Qué es la papila óptica? No es otra cosa que la concentración de los axones que proceden a la retina, ¿no? Aquí se concentran para de ahí para atrás formar el nervio óptico. En cambio, la fobia central es este sí es el centro de la pared posterior del ojo. Aquí ustedes ven las diferentes capas de la retina, de las cuales la capa ganglionar son los que finalmente sus axones son emitidos hacia atrás para formar el nervio óptico. Se dice que la fobia central es el lugar donde se obtiene una mejor calidad de visión. Aquí las razones, los axones de la mayor parte de las células ganglionares toman el camino más directo hacia la papila, ¿ya? La fobia es avascular, pues no existe capilares delante de los fotorreceptores para desviar los rayos de la luz. Las capas de la retina se adelgazan por fuera de la fobia, de modo que solo existe una única capa de fotorreceptores. En todo caso, la fobia central es el lugar donde hay una visión por excelencia. Y en realidad, como esta es una vía sensitiva que se inicia en la retina, tiene que haber receptores, y los receptores son los conos, ¿ya? Y son los bastones, ¿ya? Estos son los receptores que se encuentran en la retina, donde se va a iniciar la vía óptica. ¿Qué es un campo visual? Un campo visual no es otra cosa que el paciente viendo hacia el frente en una mirada neutra, un punto fijo, central, ¿no? Sin mover los ojos hasta donde alcanza a ver hacia la periferia. Ese es un campo visual, ¿no? Hacia la periferia, hasta donde alcanza a ver, ese es el campo visual, ¿ya? Y existen lógicamente ciertas limitaciones o velamiento de los campos visuales, lo que son lesiones de la vía óptica, con variantes de su campimetría dependiendo de dónde se origina esa lesión. La vía óptica nosotros la podemos dividir a costa del quiasma óptico, que es un lugar de entrecruzamiento parcial de fibras. Vamos a dividirla en una parte prequiasmática, toda aquella parte de la vía óptica que está antes del quiasma óptico. La quiasmática en sí, ¿no? Es decir, no está en entrecruzamiento de fibras, y la parte posterior de esta vía óptica, la parte posterior que se llama retroquiasmática. La parte prequiasmática está representada por los nervios ópticos. Aquí estamos viendo un corte transversal de un cráneo, ¿no? Los globos oculares. Aquí hemos quitado el techo de la órbita. Podemos ver nítidamente un globo ocular, en este caso del lado derecho, ¿sí? Ya, el lado izquierdo sería este. Y el nervio óptico. Aquí este es el quiasma óptico. Aquí están los agujeros ópticos, ya. Acá la parte posterior, que es la región retroquiasmática por detrás. Un corte aquí en mesencéfalo, donde ya veremos qué niveles neuronianos de relevo hay a este nivel. Entonces la vía visual la podemos nosotros dividir, como les dije, en una región prequiasmática, la quiasmática propiamente dicho, y la retroquiasmática. Pero los axones que proceden de la retina, ¿no? Son axones que conservan un desplazamiento fijo. Por ejemplo, si esta es la retina y aquí tenemos la nariz a esta altura, nosotros vamos a llamar a esta de aquí hasta aquí retina nasal de un ojo. Esta es la retina nasal del otro ojo. De aquí para afuera es la retina temporal de este ojo, retina temporal. Como ustedes pueden apreciar, los axones
que procede de la retina nasal, es decir, las zonas que vienen de aquí y vienen de aquí, se entrecruzan en el quiasma óptico hacia el lado contrario. Los axones que proceden de la retina nasal se entrecruzan al lado opuesto, cosa que no sucede con los axones que proceden de la retina temporal, en la que conservan, se mantienen siempre del mismo lado, ¿ya? Esta es la retina temporal del otro ojo, ¿no? Que se mantienen siempre del mismo lado, ¿ya? Estos van a hacer un relevo sináptico con los cuerpos geniculados laterales y finalmente van a terminar en la corteza primaria, que como les dije, área 17 de Brodmann, labios de la cisura calcarina que está ubicada en la pared medial del lóbulo occipital. Lógicamente existen otros lugares donde la vía óptica hace de sinaxis, ¿no? Con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, con los núcleos pretectales del mesencéfalo, con el colículo superior, es cierto, del mesencéfalo, ya el núcleo geniculado lateral, que lo estamos viendo aquí, entre las principales conexiones. Entonces, esta es otra representación de cómo se distribuyen la vía óptica, una vista lateral del cerebro, en que podemos ver cómo se curvan estas vías estos axones hasta finalmente llegar al lóbulo occipital, cara medial, ¿no? Ahora, para examinar la vía óptica, nosotros tenemos que valorar 4 parámetros. La primera es la agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad que tiene uno para ver, ¿no? Bueno, son 4 parámetros: agudeza visual, campimetría, visión para colores y fondo de ojo, ¿ya? Para lo que es la agudeza visual, nosotros nos podemos ayudar. Los oftalmólogos tienen esta cartilla numerada aquí, pero con letras cada vez de menor tamaño, y hasta donde alcanza a leer perfectamente, esa es la valoración que le dan, ¿no? Esta se llama una cartilla Snell. El paciente tiene que estar a una distancia de 1 metro 80 centímetros. Sin embargo, cuando nosotros estamos frente a un paciente, le tapamos un ojo y de manera muy práctica, en realidad, si está acostado el paciente, le decimos: "Ay, mira aquí y ahora mira acá, ¿cuántos dedos ve?". Entonces eso se llama visión a cuenta dedos. Acá en cambio se le hace tapar un ojo, se le hace leer, y aquí está una puntuación que corresponde a qué agudeza visual tiene el paciente. La campimetría, ya les expliqué lo que es un campo visual. Se le puede decir al paciente: me pongo a la altura del paciente, que me vea fijamente la nariz, le digo: ahora cuál estoy moviendo, qué mano muevo, dígame cuál estoy moviendo, ¿ya? Y el paciente me dice para ver si es que está bien, tiene visión periférica. Pero ya actualmente hay campímetros computarizados que facilitan esta función. La visión para colores, hay un test llamado de Ishihara, ya que lo que se trata es de ver si el paciente es daltónico y si tiene problemas para distinguir algún color, ¿no? Y faltó aquí el fondo de ojo. ¿Qué es el fondo de ojo? No es otra cosa de ver la condición en la que se encuentra la papila óptica y su vasculatura. La papila óptica tiene una ubicación ínfero-medial, ¿ya? Uno, para llegar a la papila óptica, sabe que coge un vaso, lo persigue y desemboca a ese nivel, ¿no? Lo persigue y sabe que desemboca en la papila óptica. En la papila óptica llegan 2 venas y 2 arterias, con la diferencia del resto del cuerpo, que las que laten ahí son las venas, ¿ya?
¿ya? La presencia de un buen pulso venoso me indica que la presión intracraneana está normal, ¿no? Entonces, cuando comienza a aumentar la presión intracraneana, digamos que lo primero que se pierde es el pulso venoso, después los vasos se vuelven congestivos, pueden haber hemorragias, etcétera, dependiendo de la hipertensión endocraniana. La papila debe tener bordes bien limitados, debe tener una excavación fisiológica, las cuales también pueden ir desapareciendo conforme aumenta la presión dentro del cráneo. Tenemos que ver, por lo tanto, que las venas pulsen, ¿no? Y describir las características del fondo de ojo. El reflejo fotomotor no es otra cosa que iluminar el ojo, y lo cual va a originar una contracción pupilar. Ese arco reflejo está formado por la aferencia del nervio óptico y la eferencia del tercer par, que es el encargado de contraer la pupila, ¿ya? Ese es el reflejo fotomotor. Y consensual es cuando yo iluminando este ojo, el otro, el del lado se me contrae y se me contrae también del lado contrario. El reflejo de acomodación es el que permite que al acercarse un objeto y fijo yo la mirada, los músculos que están encargados de contraer el cristalino modifican la circunferencia cristalina y me permite ver con más claridad. El reflejo corneal no es otra cosa que por un paciente que está en coma. Yo quiero ver en qué nivel de deterioro rostro-caudal tiene. Entre otras cosas, le hago el reflejo corneal, le abro los párpados, le toco con un algodón la córnea, y el paciente debe si está normal el reflejo corneal, debe de cerrar los ojos. La aferencia trigémino y la eferencia facial, ese es un arco reflejo que me indica, me estaría sugiriendo que la protuberancia está en buenas condiciones. Si está ausente, quiere decir que hay una lesión protuberancial. Y como les dije, pues también lesiones acá en esto que es el nervio óptico, es una lesión prequiasmática que me origina cegueras, que puede ser una ceguera unilateral o bilateral. Las lesiones retroquiasmáticas me va a dar hemianoxias homónimas, es decir, velamientos de campos visuales izquierdos o campos visuales derechos, ¿ya? Toda lesión retroquiasmática derecha va a dar una hemianoxia homónima izquierda, toda lesión retroquiasmática izquierda va a dar una lesión, una hemianoxia homónima derecha. Y la quiasmática, por ejemplo, un enoma de hipófisis que me comprime, porque aquí debajo del quiasma óptico está la glándula de hipófisis, me comprime hacia arriba el quiasma óptico y me va a originar una hemianoxia bitemporal. Puede haber otras variantes que son ya más difíciles, incluso hacia atrás, hacia la corteza visual. Ya son las hemianoxias, ¿no? Que pueden ser homónimas, heterónimas o de cuadrantes, ¿ya? Es una hemianoxia heterónima bitemporal, las que se presentan en los adenomas de hipófisis, ¿ya? Y estas, cuando son más laterales, en las que se presenta una hemianoxia heterónima binasal, ¿ya? Acá tenemos la retroquiasmática que ya les expliqué, ¿no? Es una hemianoxia homónima izquierda y esta es una hemianoxia homónima derecha, las cuadrantoxias. Y ahora vamos al nervio vestíbulo coclear, que es otra vía especial, ¿no? Que tienen ambos, tanto la parte acústica como la parte vestibular, tienen sus receptores a nivel del oído interno. Recuerden que el oído externo, el oído tiene tres partes: el oído externo, que va desde el agujero auditivo externo hasta el tímpano, después viene el oído medio y después el oído interno, y es ahí en el oído interno donde están los receptores tanto cocleares como vestibulares. El octavo par craneal, ¿no? Vamos a considerar que
que su primer nivel neuroniano, ¿no?, está ubicado en el ganglio de Corti, ¿ya? En el ganglio de Corti. ¿Ya? El cual envía fibras, una que va hacia la periferia, hacia los receptores que están en el órgano de Corti, y otra que va a nivel central. Este es un corte superior de bulbo donde podemos apreciar los núcleos cocleares dorsales y ventrales. El órgano de Corti, aquí está el ganglio de Corti, envía ramas hacia la periferia con receptores y hacia la parte central hacer sinapsis con los núcleos cocleares. Este es el segundo nivel neuroniano. Pero resulta que estas fibras de los núcleos cocleares se van hacia el lado opuesto, ¿ya?, a hacer sinapsis con otros núcleos, principalmente el núcleo ¿cómo se llama? El núcleo superior, olivar superior, perdón, ¿ya? Y este entrecruzamiento de fibras hacia el lado opuesto forman el llamado cuerpo trapezoide. Esto que ustedes están viendo aquí es el cuerpo trapezoide, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es el cuerpo trapezoide? No es otra cosa que las fibras transversales a nivel de protuberancia que van desde los núcleos cocleares, tanto dorsales como ventrales, a hacer sinapsis con el núcleo olivar superior y el núcleo del cuerpo trapezoide del lado contrario. Desde ahí ascienden. Ahora ascienden con el nombre del lemnisco lateral. El lemnisco lateral va a terminar a nivel de los tubérculos cuadrigémenos inferiores en el mesencéfalo, ¿ya? Ahí va a terminar estas fibras. El lemnisco lateral termina en los tubérculos cuadrigémenos inferiores para después hacer una nueva sinapsis a nivel de los cuerpos geniculados laterales, ¿ya? Perdón, cuerpos geniculados mediales. Cuerpos geniculados mediales. De los cuerpos geniculados mediales siguen a nivel más superior en el labio inferior de la chisura de Silvio, ¿no?, aquí en las denominadas circunvoluciones transversas de Hels, que se constituyen en la corteza auditiva primaria. Este es un recuento, pues, de estos núcleos, de cuáles son los niveles neuronianos. Repásenlo, que es un recuento de lo que ya hemos explicado. En cuanto a la porción vestibular, ¿no?, ustedes pueden ver, este es el oído interno, aquí está el tímpano, conducto auditivo, ¿ya? Los conductos semicirculares en el área vestibular, ¿ya? Entonces el núcleo de Scarpa, que es el que se encuentra a nivel periférico, van a salir dos ramificaciones. Una que va a hacer contacto con los receptores, que son este es el ganglio vestibular de Scarpa. A la periferia va con los receptores, y otro que va a hacer sinapsis ya con el sistema nervioso central con los núcleos vestibulares superior, medio, lateral e inferior. Estos núcleos hacen sinapsis o envían ramas hacia el cerebelo, hacia la médula espinal, que tienen que ver con lógicamente con el equilibrio y con la coordinación del movimiento del desplazamiento y del giro de la cabeza, etcétera. Igual aquí están las neuronas que corresponden a esta vía importante, que es la vía vestibular. Muchas gracias.